Bienvenidos una vez más al canal Menos Visto de YouTube. Hoy día quiero hablarles sobre la felicidad. Tema que a todos nos importa, todos queremos ser felices, yo creo. Vamos por ciertas definiciones o ciertos puntos de vista para ir desgranando el choclo, como se dice en el campo. Según los químicos y los biólogos, la felicidad es producto de unas hormonas que empiezan a dar vuelta dentro de nuestro cuerpo, ¿no es cierto? La dopamina, endorfina, serotonina y adrenalina. Y cada una de ellas, nos entrega un tipo de felicidad, ¿no es cierto? Y exactamente no sé para cuál, pero sé que hay una especie de felicidad que es como más pareja, como más constante, como que se mantiene en el tiempo, que está asociada a caminatas en la playa, como en ese estado como... No es iluminación ni mucho menos, pero es como estar así tranquilo, como estar bien, como una especie de estado de paz. Después está la adrenalina, que es, me imagino, no sé, por ejemplo, cuando estás ahí andando en skate, esquiando, surfeando una rica ola, metiendo un gol, qué sé yo. Y después hay otra que creo que es la endorfina, ¿no es cierto? Que está súper asociada también al hacer deporte, no al momento del éxtasis en ese deporte, sino que en el gusto mismo de mover tu cuerpo, y eso libera esta hormona. Que está bien, yo encuentro que es o sea, indiscutible, o sea, menos mal que ya sabemos ese tipo de cosas, y eso nos ayuda a entender, por así decirlo, el proceso biológico y fisiológico que está ocurriendo adentro de nuestro cuerpo, y eso explica de alguna forma esa sensación, esa emoción que tenemos dentro, ¿no es cierto? Eso sería como en términos químicos o biológicos, ¿no es cierto? Después uno, teniendo como ese parámetro, podría empezar a pensar, pero ¿qué hace que esta hormona empiece a circular por mi cuerpo? De alguna manera ya lo mencioné, de que hay distintas hormonas o distintos estados de felicidad según esas hormonas que andan dando vuelta, o la mezcla de ellas, las que van a generar este estado. Por otro lado, podríamos ir un poco más profundo y decir, pero ¿qué han dicho otros personajes bastante más inteligentes que yo, ¿no es cierto?, acerca de este tema? Y no me quiero convertir en ratón de biblioteca, pero qué sé yo, Aristóteles y Platón hablaban de la virtud, es decir, que cuando tú te portas bien ética y moralmente, eso te da felicidad. Podemos discutirlo o no discutirlo, ¿no es cierto? Ahí uno podría decir, bueno, pero ¿y qué pasa con los psicópatas, compadre, que infringiendo dolor a otros sienten felicidad, sienten adrenalina, dopamina, qué sé yo? Iría en contra de lo que plantea Aristóteles y el amigo Platón, Aristóteles, no sé, pero son como de esa cuerda de la filosofía clásica griega, ¿no es cierto? Por el otro lado podríamos ir donde el amigo Buda, que el Buda planteaba, por contraposición, decía que en el fondo nosotros vivíamos en tristeza, en angustia, en ansiedad, y que el origen de esa angustia, tristeza, ansiedad provenía de las expectativas. Entonces él planteaba matemáticamente, por así decirlo, en una reducción súper simple, decía, bueno, si lo que produce la ansiedad, que es lo que me lleva a la tristeza,
Por contraposición, si yo no tengo una... Sorry, lo que pasa es que tuve una laguna mental y no me acordaba de la palabra que había dicho hace 3 segundos. Si yo no tengo expectativas, no tengo frustración. Y si no tengo frustración, no tengo ansiedad. Y si no tengo ansiedad, soy feliz. A mí me parece que en términos lógicos anda súper bien. Pero en un mundo como el de hoy día es difícil vivir sin expectativas. Yo trato de practicarlo, pero la verdad es que es re difícil el no tener expectativas. Siempre cuando uno hace un proyecto o en la vida cotidiana, uno espera un resultado. Es muy difícil vivir en un estado en el cual no esperar resultados. El Edgar Tolle, que también es se supone que un iluminado, un alemán contemporáneo que entiendo que todavía está vivo, escribió El poder de la hora, qué sé yo, es como un gurú bien potente, contemporáneo. Es como de esa cuerda. Dice también de que las expectativas en el fondo son el origen de la frustración y la frustración te produce. Por lo tanto, si no tienes expectativas, podría llegar a un estado como zen en el cual tú solo observas tu entorno, te mueves en él y eso te daría como una especie de paz espiritual y te evitaría tener esta tristeza y por contraposición podría ser un ser humano feliz. Ya, por el otro lado, y pienso yo como casi diametralmente opuesto, están, no me acuerdo los nombres, los tipos que hablan de que para ser feliz tú tienes que descubrir cuál es tu propósito en la vida. ¿Ok? Que si tú finalmente descubres para qué eres bueno, y te enfocas en eso y te dedicas a eso, vas a llegar a un estado de felicidad. Me suena a súper pro-capitalista y de alguna manera se me junta como con el tema de la virtud de Platón y Aristóteles. De esto de buscar una razón de ser, de ayudar al otro. A propósito de ayudar al otro, también hay un estudio que dice que la gratificación y la sensación de felicidad de ayudar al otro, de entregar algo sin pedir nada a cambio, claro, genera felicidad. A propósito de estudios, también hay otro estudio que por supuesto que no me sé el nombre del tipo, ni de la universidad, ni nada, pero es bien famoso, si quieren búsquenlo en YouTube, de un tipo que armó una sociedad de ratones en un laboratorio donde estos ratones tenían todo. Era como la ciudad feliz de Aldous Huxley. O sea, tenían comida, tenían escaleritas para subir, tubitos, no les faltaba comida y todo. Bueno, cuento corto, lo que terminó pasando con eso fue que se terminaron canibalizando, como que perdieron en el fondo el propósito, la razón de existencia de ellos y literalmente se terminaron volviendo locos, se comieron entre ellos y se terminaron matando y no resultó. Por lo tanto, esto de alguna manera reforzaría el tema porque de alguna manera el propósito del ratón es buscar comida, acumular, básicamente sobrevivir. Y cuando les quitaron la necesidad de sobrevivir, estos gallos estaban tan cómodos que se achancharon. Lo primero que notaron los tipos cuando estaban estaban
esta idea del propósito y el sentido de la vida. Y lograr objetivos, ¿no es cierto? Hay un tema que a mí me estaba lavando. Este video nace de que estaba lavando la loza y no sé por qué se me ocurrió pensar en esto de la felicidad. Debe haber sido porque yo mientras estaba lavando la loza decía, puta que soy huevón, compadre, estoy lavando la loza y lo estoy pasando bien y soy feliz. Entonces empecé a rayar la papa con el tema. Pero ya, volvamos y enfoquémonos. Volviendo a esto del propósito y encontrarle sentido a la vida, igual felicidad. Me pasa lo siguiente, hay muchas personas que le han encontrado sentido y propósito a la vida y han sido súper exitosos. Bueno, eso es otro tema, así como para tocarlo tangencialmente, de que finalmente en la sociedad occidental capitalista se entiende que el éxito igual felicidad, ¿no es cierto? Lograr encontrar un propósito, fijarte un objetivo, llegar a ese objetivo, igual felicidad. Pucha, pero pasa lo siguiente, que hay ejemplos, y voy a ir uno por uno, donde, no sé, vámonos a la música, Jimi Hendrix, Janis Joplin, el amigo de Doors, ¿cómo se llama? Jim Morrison. Volvamos como más para acá, el gallo de In Excess, Kurt Cobain, ¿cómo se llamaba el otro, el que se suicidó hace poco, que era papá? ¿Cómo se llamaba? Cornell. Bueno, yo creo que ellos llegaron a la parte de más arriba de la pirámide en términos del éxito. O sea, eran famosos, puta, tenían lucas, eran los top de los top en su disciplina. Sin embargo, se suicidaron. Ahora también decir, mira, se suicidó porque no era feliz, puta, habría que estar en la mente o en el alma de ellos. Pero claro, uno podría decir que no eran muy felices porque claro, se quitaron la vida. Y generalmente los buenos que se suicidan son buenos no muy felices. Pero eventualmente tú podrías llegar a un nivel de felicidad y un éxtasis tan alto que decides que ya tu cuerpo no es lo suficientemente, como que no cabe más felicidad dentro de ti y quieres pasar al otro lado y qué sé yo. Es una volada bien, puta, no sé, bien poco fundamentada, pero podría ser una mirada. Tiendo a pensar más que estaban súper atormentados y que se me acerca más a la idea de Pink Floyd The Wall, cuando Roger Waters habla de esta angustia de ser tan famoso, como que te termina agobiando, y eso te lleva a convertirte como en este personaje, weón, y a odiar el mundo, y termináis, weón, diciendo, ya, ¿sabes qué más? No quiero más, me suicido. Por otra parte, siguiendo como con la lógica esta del propósito, el logro de objetivo, igual felicidad, me pasa lo siguiente, si uno mira como los países que en teoría tienen un súper buen PIB y per cápita, ¿cachai? No sé qué sé yo, Japón, Finlandia, Noruega, esos son países que tienen alto, que tienen un nivel muy alto de suicidio en relación a la población, a su tamaño, comparado con otros países, qué sé yo, África subsahariana, donde los compadres no tienen puta con qué comer, weón, y el no tener que comer, weón, no les permite o no se les pasa por la cabeza el suicidarse. Entonces, esto de lograr objetivos, ¿no es cierto? Y tener un propósito, weón, la típica que te tira el gurú, puta, me da la sensación que tampoco es garantía de felicidad.
De nuevo, porque claro, Japón es un país que tiene un PIB a todo cohete, y Finlandia y todos estos países europeos, qué sé yo. Eh, pero claro, si tienen unas altísimas tasas de suicidio, quiere decir que los tipos no son muy felices. Entonces, tampoco me cuadra mucho esto de que el lograr tener un propósito, ponerse una meta y lograr esa meta igual felicidad. Como que estoy pensando claro, cuando ocupé la palabra meta, la meta presupone un camino, ¿no es cierto? Porque yo tengo que llegar. Entonces ahora me quiero enfocar en el tema del camino. No me acuerdo dónde leí o dónde vi que un tipo, o una escuela filosófica, o varias, planteaban la idea de que finalmente la felicidad no está en llegar a la meta, a ese propósito, a ese objetivo, sino que en el disfrutar el camino. Yo creo que eso es bien oriental, no es muy occidental. El occidental tiene mucho que ver como con el garrote y la zanahoria, ¿no es cierto? Una vez que tú obtienes tu zanahoria, tu premio por haber llegado a la meta, ahí puedes ser feliz. Antes no, porque tenés que trabajar. Eh, pero hay filosofías orientales que plantean que no, pues, que la felicidad es ese camino hacia esa meta. Y si llegáis a la meta o no llegáis a la meta, bueno, importa tres rajas. El punto es tener una meta y ir hacia ella. Y en ese camino tú básicamente te vas conociendo a ti mismo. Te vas dando cuenta de tus limitaciones, las cosas que te cuestan, y vas disfrutando de ese camino. Que de alguna manera, si uno lo piensa, cuando tú emprendes un viaje, qué sé yo, Santiago-Tongoy, puta, si tú estás ansioso por llegar a Tongoy, bueno, el camino va a ser una mierda. Va a ir peleando con los hueones, tocándole la bocina. El típico hueón que se va por la izquierda lo vaya a odiar, le vaya a hacer cambio de luz y toda la wea. Y obviamente que tienen la fantasía, pues, weón, de que en vez de demorarte 5 horas y media en llegar para allá, queréis llegar en 2 horas, porque lo importante es estar en Tongoy, no la trayectoria hacia Tongoy. Claro, pues, weón, es súper estresante todo el proceso. Y claro, pues, weón, el cabro chico que quiere parar a mear, weón, y vos te estresáis, o que tu señora quiere pasar a comprar, weón, sandía, weón, y vos, puta, empezáis a putear, pues se están demorando mucho, o la típica parar en la Copec, weón, y que puta, va por ahí a todo el mundo, y la weón. Pero si tú, por otro lado, decís, weón, sabéis que igual, o sea, 20 minutos más, weón, 20 minutos menos, 45 minutos más, da lo mismo. Sabéis que estoy de vacaciones y me voy a disfrutar el camino, voy a ir mirando, weón, puta, voy a bajar a comprar sandía, weón, y la voy a tocar así, voy a hacer la weá para ver cuál está más gordita, qué sé yo. Y puta, vamos a ir conversando en el fondo voy a aprovechar el camino, ya que tengo que mamarme las 5 horas y media, escuchar rica música, tener alguna conversación entretenida. Y puta, de repente llegáis a Tongoy y no te dais ni cuenta. Si lo pensáis, en el fondo es como que tus vacaciones no empiezan cuando llegas al destino, sino que empiezan, puta, mucho antes, ¿cachai? Y ya te sientes de vacaciones, no tienes que estar sentado en la silla de playa con el pisco sour en la mano. Claro, es rico, pero el disfrutar del proceso, creo que la Pilar Sordo habrá harto esa wea. Me empieza a hacer como más sentido, me funciona más que la felicidad tiene que ver como con disfrutar el proceso, disfrutar el camino, más que la meta misma. Eso como que me empieza a cuadrar un poquito más. Aquí encontré un marco teórico, le preguntamos al amigo ChatGPT. Le pregunté así clarito, ¿qué es la felicidad? Y me dice, la felicidad es un estado activo y
evaluativo que combina, 1, una experiencia emocional positiva, placer, alegría, bienestar. 2, evaluación cognitiva de la propia vida, sentir que tu vida tiene sentido, coherencia y valor. En filosofía y psicología se distinguen al menos dos enfoques principales. Enfoque hedónico, asocia la felicidad al placer y la ausencia de dolor. Sus antecedentes clásicos es Epicuro, quien sostenía que la vida buena maximiza los placeres estables y minimiza el sufrimiento. En psicología moderna esto se traduce en bienestar subjetivo, emociones positivas, frecuentes y satisfacción vital. Fortaleza es medible y experiencial, la limitación, el placer es volátil y depende de las circunstancias. Estos eran los hedonistas, que está súper mal entendido porque se entiende que el hedonista era puro placer y bacanal y chupar y carretear. Y aquí queda súper claro que dice que la fortaleza es medible y experiencial, o sea, el vivir la vida desde el hacer las cosas bien. Y la limitación es el placer volátil y depende de las circunstancias. Por lo tanto, lo que yo entiendo ahí en el enfoque hedónico es que si tú te das cuenta que la felicidad emana de ti hacia afuera, eso es permanente y es real. El que la felicidad venga de afuera, ahí no le estáis apuntando, porque claro, te quitan eso que te dio felicidad en el momento. En el fondo sería como una droga, ¿no? Un agente externo a ti. ¿Qué es lo que te da la felicidad? Te quitan el agente externo y entras en depresión de nuevo. En cambio, si viene desde adentro de ti, no te lo pueden quitar. Después viene el enfoque, puta, sorry por cómo leo, pero dice el enfoque eudaimónico. Asocia la felicidad con relación de potencial y de vida virtuosa. Proviene de Aristóteles. Y su concepto de eudaimonía, vivir de acuerdo con la excelencia y la razón. Aquí la felicidad no es solo sentirse bien, sino que ser bien y actuar bien, desarrollando capacidades y sentidos. Fortaleza es más estable y profunda. Limitación puede implicar esfuerzo, disciplina y hasta sufrimiento en el corto plazo. Era lo que yo decía en el principio. Y claro, pues esta es la base un poco de la sociedad occidental contemporánea. No estoy diciendo nada nuevo, bueno, o sea, Grecia, filosofía clásica, son los pilares. Y esto lo ocupa mucho el capitalismo, de que el actuar bien, y básicamente el actuar bien es trabajar. ¿Cachai? Es tener un propósito y echarle para adelante, bla, 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 bla. Y eso, puta, lo capitaliza el capitalismo teniéndote sentado en un escritorio, trabajando de lunes a viernes, sacándote la chucha, vendiéndote la pomada, que eso es felicidad. Vendiéndote la pomada entre comillas, porque cada uno puede pensar como más le plazca. Después dice, en psicología contemporánea, autores como Martin Seligman, distinguen componentes como emoción positiva, compromiso, flow, esta taquilla eso, relaciones significativas, sentido, logro. Modelo conocido como el PERMA, no lo cachaba. Distinción clave, conceptualmente rigurosa: alegría, emoción puntual; placer, respuesta sensorial y psicológica inmediata; felicidad, evaluación global y relativamente estable en la vida. Claro, lo dividen entre alegría, placer y felicidad, ¿no es cierto? Y a medida que es más permanente en el tiempo, sería más profunda, y en la medida que son chispazos, sería como menos profunda y menos permanente en el tiempo. Una fórmula sintética: podríamos definir la felicidad como la coherencia percibida entre lo que uno es, lo que uno hace y lo que uno valora, acompañada de un balance afectivo positivo. Si quieres, Samuel, podemos seguir abordando este de la neurobiología. No, yo creo que no es necesario, ¿no es cierto? Pero está bueno agregar un poquito de marco teórico.
Espero que les haya servido. A mí me hizo feliz el poder compartir con ustedes esta idea. Eh, Así que eso, pues. Espero que lo compartan. Denle a la campanita que me va a hacer muy feliz. A propósito de propósitos y logros, sería súper bonito porque eso me ayudaría a lograr mi meta, que es llegar a los 10.000 seguidores. Hoy día vamos en los 8.000, así que faltan 2.000, pero ustedes me pueden ayudar. Así que 1.000.000 de gracias por ver y nos vemos en el próximo. ¡Chao!